Gracias, Felipe. Vamos a dar inicio a la clase de conductismo. Déjenme nada más comparto la pantalla. Ya estaba compartida. Ok. Excelente. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tema del conductismo, ¿no? Pues bueno, esta foto es de Watson, ¿no? Él es el padre del conductismo. Él sienta las bases de la teoría conductista, ¿sí? Vamos a ver que más adelante muchos otros autores pues van expandiendo, así como sucede en el psicoanálisis, como Freud generó pues los cimientos del psicoanálisis, igual muchos autores posteriormente incrementaron esta corriente, ¿no? Con sus diversas aportaciones. Bueno, vamos a dar inicio. El conductismo. ¿Qué es el conductismo? ¿Cómo se define el conductismo? Pues básicamente busqué la definición más simple que pude encontrar porque yo soy fan de las definiciones, mientras más simple mejor porque se quedan grabadas más fácilmente en la memoria. Dice, el conductismo es la teoría del aprendizaje animal y humano, incluye ambos, que se focaliza solamente en las conductas observables, ¿sí? Objetivas, descartando las actividades o procesos que ocurren en la mente de estos seres. Básicamente el conductismo, aquí el conductismo no se anda por las ramas, ¿sí? El conductismo es como de, miren, yo me voy a dedicar a estudiar solamente las cosas que sí podemos ver, solamente las cosas que sí podemos objetivar, solamente las cosas que sí podemos observar y constatar que están pasando, ¿sí? El psicoanálisis era mucho de que no, el inconsciente, hay procesos inconscientes, ¿sí? Que, de los cuales nosotros no podemos verlos, no podemos observarlos, no podemos medirlos, no podemos cuantificarlos, ¿sí? Porque eran procesos internos, ¿sí? Procesos que ocurren en la psique. El conductismo se deja, como les digo, de ir por las ramas y dice, no, 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 a mí no me interesa lo que le suceda dentro de la mente de esa persona, que si piensa, que si el inconsciente, que si las pulsiones, todo lo que sucede dentro de su cabecita, pues está muy padre, pero no nos vamos a enfocar en eso. Nos vamos a enfocar en las cosas que sí podemos ver, en las cosas que sí se pueden apreciar, que es que su conducta. Algo que yo puedo ver, alguien lava los platos, eso es una conducta. Alguien se levanta de su silla, eso es una conducta. Alguien llora, yo estoy viendo que está llorando, es una conducta, ¿sí? Alguien brinca, ¿sí? Por ejemplo, oye un ruido muy fuerte y de repente brinca, eso es una conducta, ¿sí? Todo eso es en lo que se centra el conductismo, en las conductas apreciables, observables, que son objetivables, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a alguien, por ejemplo, en la fotito, alguien que está como decidiendo qué camino va a tomar. Entonces, no nos interesa el proceso mental que ese sujeto vive para poder decidir qué camino va a tomar. Nos interesa ver qué camino tomó, ¿sí? Ajá, es decir, por qué senda al final camino, eso es lo que le interesa al conductismo. Y aquí tenemos como un pequeño collage de las personas que están inmiscuidas en el conductismo, o sea, que fueron los exponentes del conductismo conforme fue evolucionando, teniendo a Skinner dentro de los principales, por supuesto, a Ryle, a Hemper, ¿sí? Por ahí tenemos también a Watson. Entonces, todos ellos también, no vamos a hablar de todos ellos, vamos a enfocarnos mucho en Skinner, pero por ahí vamos a tocar un poquito a Pavlov y a Watson, que son, digamos, los que sientan las bases del conductismo. Ay, disculpen los mocos. Ok, tenemos a su iniciador, como les decía, Watson. Él básicamente generó las bases del conductismo en 1912 cuando publicó su obra denominada La psicología desde el punto de vista conductista. Él llegó a ser el presidente de la Asociación Psicológica Americana, de la APA, ¿sí? O sea, nada más y nada menos, ¿no? Llegó a ser el presidente
y publicó este manifiesto a partir del cual el conductismo se empieza a hacer como de adeptos y se empieza a ver como una corriente psicológica con vida propia que se para solita, ¿no? No es así como que una corriente de otras de las que ya anteriormente existían. No, no, no. Esto es algo que tiene un factor diferenciador importante y por lo tanto es una corriente en sí misma, ¿no? Tenemos que un poquito de la biografía de Watson, pues él nació en Greenville, Estados Unidos. Ese fue su periodo de vida del 878 a 1958. Siempre fue considerado como un rebelde, ¿sí? Desde la juventud, desde la niñez, se le consideraba como un rebelde. Él siempre se identificó con encontrarse fuera de la norma, no le gustaba ser convencional, ¿sí? Para esas épocas sabemos que ser convencional era lo ideal, ¿no? Mantenernos dentro del rubro de, pues, es crecer, estudiar, casarse, tener hijos, tener una casa, tener un coche, ¿no? Y él, de alguna manera, así como que estaba peleado con ese estilo de vida. Él decía que, por ejemplo, no se quería casar o se quería casar muy grande, ¿sí? Y que quién sabe si quería tener hijos. Entonces, como que eso hacía que lo vieran como un rebelde, ¿no? Hizo su doctorado en la Universidad de Chicago y durante sus estudios de doctorado, pues sabemos que durante el doctorado se investiga muchísimo a muchos autores, se mete uno hasta la cocina con sus teorías, sus postulados. Y dos de los grandes autores que tuvieron influencia importante en Watson fue Henry Donaldson y James Angel, especialmente Angel, quien hablaba del tema de la conciencia, ¿sí? Que decía que la conciencia solamente surgía cuando el organismo, llámese animal, llámese ser humano, no podía resolver un problema a través de sus instintos, ¿sí? Básicos. Es decir, o sea, si yo tengo hambre, pues por instinto busco comida, ¿sí? No es, digamos, el factor conciencia no interviene demasiado en mi necesidad de comer, ¿sí me explico? Entonces, pues yo busco algo que comer. Ya la conciencia es que voy a comer, que se me hace apetitoso, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan. Pero, o sea, la necesidad de comer se puede satisfacer única y exclusivamente por el instinto de comer. Entonces, la conciencia empieza a surgir desde el punto de vista de Angel como algo que es necesario crear o generar cuando los instintos de la persona no pueden resolver una determinada problemática. Entonces, eso hizo que de alguna manera Watson como que se enganchara en eso y dijera, ok, entonces quiere decir que la conciencia no es tan importante del todo, ¿no? Los procesos mentales, los procesos psíquicos, pues no es como que tan importante. Se pueden resolver un montón de cosas sin necesidad de que intervenga la conciencia, ¿sí? Entonces, de ahí empezó a enfocarse más en la conducta, ¿no? Luego se va a trabajar a la Universidad de Johns Hopkins en 1908 y ahí concibe la idea de desarrollar una psicología objetiva y experimental que estudie fenómenos observables. Ahí es donde dice Watson, ¿sabes qué? Sí está muy padre el psicoanálisis, sí está muy padre todos los procesos mentales, pero no los podemos ver, ¿sí? No los puedo medir, ¿sí? Y la verdad es que la ciencia se enfoca en medir, observar, ¿sí? Hacer un experimento es, ok, yo, por ejemplo, coloco dos elementos de la tabla periódica, por ejemplo, cloro y sodio, ¿sí? Y los pongo en un frasco y se combinan y me forma sal, ¿sí? Cloruro de sodio. Eso es algo que yo puedo medir, es algo que yo puedo observar, puedo medir el calor que produce la reacción, puedo medir la cantidad de gas que se desprende, puedo ver que la conformación de ambos elementos, ¿sí? Se genera una sal, un cristal completamente diferente. El sodio es un metal plateadito, el cloro es como un líquido transparentoso, pues se genera algo completamente diferente, un cristal blanco, que es la sal. Entonces, eso es lo que él quería. Quería ver algo así, muy científico, muy objetivo, muy cuadrado también, por supuesto. Entonces dijo, no me sirve de nada estudiar los procesos mentales, no los podemos ver. Yo quiero saber qué pasa con el sujeto y su conducta. Y bueno, aquí dice la psicología como la ve el conductista. Esto resume mucho cómo Watson veía la psicología y la ciencia. Decía, la psicología como la ve un conductista es una rama del todo objetiva
y experimental de las ciencias naturales. O sea, él está hablando de hacer experimentos, ¿sí? Porque eso es el conductismo, que necesita de la introspección tampoco como la necesita la química y la física. O sea, básicamente dice, necesita tanto de la conciencia y de los procesos mentales, tanto como la química y la física necesitan la conciencia y los procesos mentales para hacer lo que hacen, ¿sí? O sea, el cloruro de sodio, si tú pones cloro y sodio, se va a transformar en sal, cloruro de sodio, llueva, truene, relampaguee, lo vea yo desde una perspectiva, lo vea yo desde otra perspectiva, te va a dar sal. Y 2 más 2 te van a dar 4, ¿sí? Entonces él traía esta idea como de, vamos a hacer que las cosas sean científicas y rigurosas. Se admite que es posible investigar el comportamiento de los animales sin apelar a la conciencia. O sea, yo quiero saber su comportamiento sin ver qué está pasando aquí arriba. Aquí se adopta la posición de que la conducta del hombre y de los animales deben ser consideradas en el mismo plano. Básicamente dice, lo que le pasa a un animal y cómo se modifica la conducta del animal, las mismas leyes tienen que regir la conducta humana, ¿sí? Porque ambos son organismos vivos, ambos son organismos animales, digámoslo así, los seres humanos somos animales pues, pensantes, nuestro tipo de conformación, nuestros tejidos son muy similares a los de los animales. Entonces dice, las leyes de la conducta que rigen a los animales son las mismas que tienen que regir a los humanos, ¿no? Como igualmente esenciales para la comprensión general del comportamiento. Se puede prescindir entonces de la conciencia en sentido psicológico, ¿vale? Ok, vamos a hablar un poquito de Pavlov, porque una de las personas en las cuales Watson se basa en la creación de su primer escrito es de Pavlov, ¿sí? Aquí dice, ¿no? Que cuando Watson fue elegido presidente de la APA en 1915 y para su discurso hizo un discurso muy famoso que se llama El lugar del reflejo condicionado en la psicología, adoptó la metodología de los reflejos condicionados de Pavlov. Pavlov, básicamente se llama Iván Petrovich Pavlov, un ruso, ¿sí? Que trabajó con canes, con perros, ¿sí? Seguramente ya lo han escuchado, es muy famoso. Muchas caricaturas ponen de ejemplo a Pavlov y hablan de cómo él le daba de comer a los perros, ¿sí? Y hacía que de alguna manera los perros salivaran, ¿sí? Ante ciertos estímulos, ¿sí? Al principio, por ejemplo, tenía digamos, 2 perros y los perros, por ejemplo, él les daba de comer, ¿sí? Algunos días, otros días no, unos días, otros días no, unos días, otros días no. Sin embargo, cuando les empezó a dar de comer de manera periódica, digamos, continuamente, y daba de comer a una hora en específico, ajá, él empezó a observar que, por ejemplo, si les daba de comer a las 3 de la tarde, el perro ya estaba salivando, ajá, desde las 2:30, ¿sí? Ya estaba esperando el alimento, ¿sí? Que iba a recibir. A eso se le llama estímulo condicionado. El estímulo condicionado que está en la parte inferior es el alimento, ¿sí? Que es digamos, es una condición, ¿sí? Genera una condición. Yo traigo el alimento, ¿sí? El perro come y por lo tanto, ¿sí? Va a generar una conducta de salivar, ¿sí? A la hora que yo le doy la comida o poquito antes de la hora a la que yo le doy la comida. Ese es un estímulo condicionado que da una respuesta condicionada. El estímulo condicionado es la comida, ¿sí? Después el perro se la come, ¿sí? Y la respuesta condicionada es la salivación. ¿De acuerdo? No sé si se entiende o a lo mejor fue medio complicado. Sí se entiende, maestro, sí se entiende. Excelente. Muy bien. Entonces también tenemos estímulos incondicionados. Los estímulos incondicionados son aquellos que dan una respuesta, ¿sí? Pero no hay un factor de condición. Por ejemplo, en el caso de Pavlov, les generó este estímulo condicionado de a la misma hora, el mismo día, había una condición que fuera, por ejemplo, todos los días, pero que fuera a las 3 de la tarde. Esa es una condicionante, ¿sí?
En el caso de un estímulo incondicionado, pone como ejemplo un ruido muy fuerte. Por ejemplo, el perro está acostado, está echado y de repente así suena que algo truena así como fuerte, ¿no? El perro lo que hace es que inmediatamente levanta las orejas y se para, ¿sí? Pero ese estímulo puede suceder o no puede suceder y la respuesta, o sea, digamos, a diferencia de la comida que es diario a la misma hora, el estímulo del ruido bien puede suceder una vez cada 3 meses o una vez cada 4 semanas, ¿sí? Pero cada vez que el perro escuche un ruido muy fuerte, pues va a ser como una reacción de sobresalto. Ese es un estímulo incondicionado porque no hay una condición, es decir, no se presenta con periodicidad, no se presenta a determinada frecuencia, determinada hora, bajo determinado patrón. No sé si me doy a entender. Y sin embargo, el perro sí tiene una respuesta ante ese estímulo que es el ruido fuerte, ¿sí? Que es como que levanta las orejas, abre los ojos y se para, así como que, qué onda, qué está pasando? Y esa sería una respuesta incondicionada. Y un estímulo neutro es un estímulo que no genera una respuesta, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, a ver, déjenme pienso en el caso de un perro que podría ser un estímulo neutro. Mm, que a lo mejor, ya sé, yo trajera una canica, ¿no? Grande de este vuelo y la pusiera ahí a un lado del perro. Y el perro se le queda viendo así como de, órale, que está padre, lo que sea, así como de, ¿en qué me va a servir? Eso no me afecta, nada. Entonces el perro deja que la canica esté ahí. No sé si me doy a entender. No tiene que ver con comida, la comida sí es un estímulo, digamos, condicionado porque sí es algo que se repite con cierta frecuencia. Un estímulo neutro es colocar a lo mejor un objeto que no le llama la atención al perro, ¿sí? Y colocarlo sin un patrón, sin una frecuencia, ¿sí? No genera ningún tipo de respuesta en el perro, ¿vale? Eso sería un estímulo neutro. Hasta ahí se entiende todo, las escucho. Sí. Muy bien. Ujú. Entonces, pues básicamente de ahí se agarra Watson y dice, esto es lo mío, ¿sí? Esto es conductismo, ¿sí? Y de ahí se empieza a generar una teoría, el conductismo, ¿no? Ok. Sin embargo, el conductismo llega a una crisis en determinado momento. Dice, si bien es cierto, las bases de un programa conductista habían sido ya planteadas por Watson, o sea, Watson sí le da como su nombre y su lugar al conductismo, y con ello se le da la categoría de ciencia de la conducta, lo cual es bastante bueno, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? El estatus científico de esta nueva corriente psicológica era medio precario. ¿Por qué? El conductismo watsoniano mantenía una independencia más filosófica que metodológica, ¿sí? Eh, Al decir que el conductismo watsoniano tenía una independencia más filosófica que metodológica, me estoy refiriendo a que Watson no fue muy bueno como para generar un sistema para hacer investigación con el conductismo. ¿Sí me explico? O sea, él creó las bases teóricas del conductismo, pero no generó ningún experimento, ¿sí? Ajá, los experimentos en los que se basó fueron los de Pavlov, ¿sí? Que Pavlov ni siquiera sabía que estaba haciendo conductismo. Él solo veía eso y se le hacía como interesante. Sin embargo, Watson no se dedicó a generar como una metodología para hacer una experimentación rigurosa que otros científicos pudieran replicar. Por eso decía, es más filosófico, o sea, más como en contenido teórico que en contenido metodológico, que en contenido práctico, ¿no? Entonces decía, ya que recogía fundamentalmente los principios del condicionamiento pavloviano y los colocaba bajo la envoltura del positivismo. No sé si alguna de ustedes conoce esto del positivismo, qué es, qué significa, mm, qué rollo con el positivismo. Pues lo vimos en la universidad, pero yo ya no me acuerdo bien. Sí, yo también lo vi en la prepa con un profesor de sociología y lo vi también en algún momento en la universidad, así, pero como que una pincelada. Ajá. Ajá. Si no, yo no me acuerdo ya qué es el positivismo. ¿Ok? ¿Alguien? ¿Por ahí alguien? Mm, ¿No? Pues aquí ahorita leí rápidamente algo y decía que es una corriente filosófica
que rechaza todo aquello que tenga que ver con una corriente teológica. O sea, ¿Sí? todo lo que no tenga como una base científica lo rechaza. Es correcto. Bien. De hecho, el positivismo estuvo muy en boga en México en la época del Porfiriato, por ejemplo, ¿no? En Europa, pues desde pues, probablemente como 100 años antes ya estaba bien marcada esa corriente, especialmente en Francia, ¿sí? Que los principales exponentes del positivismo vienen de allá, en donde justamente dicen, sí, 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 muy padre la religión y todo lo que tiene que ver con esta parte teológica, pero nos vamos a basar en la ciencia. La ciencia tiene la razón absoluta, ¿sí? La ciencia es aquella cosa a través de la cual debemos de tomar nuestras decisiones, ¿sí? Eso es el positivismo, ¿sí? Y no aceptaba otro tipo de explicaciones que no fueran científicas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, lo que dice es que el conductismo en la época de Watson estaba basada en el condicionamiento pavloviano y estaba envuelta en positivismo, así como de, sí, y hay que hacer ciencia con esto, porque esto es observable, porque esto es medible, porque esto es cuantificable, ajá, pero era así como de, ¿y cuáles son tus métodos? Así como, sí, está muy padre, pero ¿cuáles son tus métodos? ¿Qué materiales utilizas? ¿Qué métodos utilizas? ¿Cómo compruebas tus hipótesis? Y Watson así como de, pues no sé, no lo he hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso estaba experimentando el conductismo una crisis en aquel momento. Esta situación generó un vacío conceptual, por supuesto, que puso en riesgo el rigor metodológico del conductismo. Y la gente lo empezó a ver así como de, pues entonces sí, muy padre tus teorías, pero ¿cómo me las compruebas? ¿Sí? Ponlo en práctica, a ver. Entonces Skinner, ¿sí? El segundo papá del conductismo, ahí es donde le entra al quite y dice, ¿sabes qué? Vamos a sentar los cimientos de algo que se llama análisis funcional de la conducta, siguiendo los pasos de Thorndike, que es más los de Pavlov, que es otro científico que también tiene bases conductistas, y con ello el conductismo sería legítimamente potestad de los conductistas. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de Skinner. Burrus Frederick Skinner, que él básicamente lo que destaca pues es de que le da el rigor metodológico al conductismo que hasta el día de hoy se utiliza, ¿sí? Los postulados de Skinner se utilizan hasta el día de hoy en todo lo que tiene que ver, en todo lo que toca el conductismo, desde la terapia cognitivo-conductual, desde el análisis funcional de la conducta, ¿sí? Desde las estrategias de aprendizaje conductual, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con lo académico, con lo pedagógico, pues él le entra al quite en todo eso con el condicionamiento operante o instrumental. Bueno, ¿quién fue Skinner? Skinner, ¿sí? Con fecha de 1904 a 1990, nació en Susquehanna, los gringos le dicen Susquehanna, y él desde muy pequeño fue muy trabajador, muy curioso, todo lo que tenía que ver con cosas que no se sabían o cosas que descubrir le llamaba mucho la atención los acertijos, ¿no? También le llamó mucho la atención la literatura desde muy pequeña edad. Deseaba ser escritor. Realmente su primera opción de carrera era ser escritor. De hecho, más adelante vemos que sí escribe una novela, ajá, de ciencia ficción, por cierto. Pero posteriormente, ya en su juventud, en la universidad, se interesa en el conductismo porque lee unos escritos de Russell sobre unos trabajos que hizo Watson, ¿sí? Entonces, eso le generó como una sensación de, oye, lo que dice este sujeto tiene sentido. La conducta que es observable, esto se puede estudiar, esto se puede medir. Inició sus estudios de psicología en la Universidad de Harvard en 1927 y ahí, en la universidad, empezó, dice, distinguió la conducta refleja de la conducta voluntaria a la que llamó operante. Si me regreso un poquito atrás para explicar esto, ay Dios, aquí. ¿Se acuerdan que les dije que un estímulo incondicionado era como un ruido muy fuerte, ¿no? Es decir, el ruido muy fuerte era algo así como algo que digamos,
podría pasar allá de vez en cuando de manera muy rara, pero sin embargo el perro iba a tener una respuesta, una reacción a ese ruido, como un sobresalto, iba a abrir los ojos, iba a voltear, ¿sí? A eso Pavlov le llamó estímulo incondicionado. Skinner le llamó conducta involuntaria, ¿sí? Es una conducta involuntaria. Ejemplo, viene un balón de fútbol, ¿sí? Directito así, ya saben, ¿no? Estamos en la clase de educación física o en el partido de fútbol de sus hijos y de repente, ¡pum!, tiran un cañonazo, pero se va dirigido al público. ¿Y qué hace la gente de manera involuntaria y rápida? No es como que piensan, viene un balón, me puede dañar, ¿sí? No hay tiempo para llevar ese proceso mental, ¿sí? Se genera algo que se conoce como conducta refleja, ¿sí? O conducta involuntaria, que es que inmediatamente uno hace este movimiento, ¿sí? De esconder el rostro, cubrirse con los brazos. Eso sería lo que se denominaría estímulo incondicionado desde el punto de vista de Pavlov y conducta involuntaria desde el punto de vista de Skinner. ¿Sale? Pasamos a... ¿Dónde me quedé? Aquí está. Y bueno, y la conducta voluntaria, que la conducta voluntaria sí es como de algo que yo sí lo hago porque quiero hacerlo, no es algo como que surja de manera involuntaria, sino por ejemplo es como de que me levanto y me hago un sándwich porque tengo hambre, ¿sí? Pues lo hago porque quiero, o sea, porque quiero comer, ¿sí? Eso sí es un proceso voluntario y a la conducta voluntaria Skinner le llamó operante, ¿sí? Ajá, conducta operante es la voluntaria y conducta refleja es la conducta involuntaria, ¿vale? Entonces, entre 1931 y 36, construyó la famosa caja de Skinner y elaboró 3 principios del reforzamiento. No sé si alguien está familiarizada, perdón, con estos 3 principios. ¿Sí? A ver. Sí, pues tengo más o menos una idea, es lo que hablábamos a veces en la escuela, ¿no? El reforzamiento positivo, o sea, por ejemplo, si el niño tiene calificaciones sobresalientes y se le da un premio porque sacó 10 en su clase, pues este es un reforzamiento positivo que pudiera, y entre comillas, reforzar esa conducta de mantener una calificación buena por este reforzamiento que de alguna manera le parece, es positivo para él, que es muy cuestionado, pues, pero es un ejemplo. El reforzamiento negativo obviamente es lo contrario. Es un reforzamiento en donde hay ay, ¿cómo puedo decirlo? Hay como un estímulo que no es, pues bueno, es que no sé cómo explicarlo. No, sí, sí te entiendo a dónde vas y está bien. Ah, El reforzamiento positivo, dices, ok, yo quiero que mi hijo saque buenas notas, ajá. ¿no? Pues órale, le doy algo que le gusta, ¿no? Si sacas buenas notas, te voy a comprar ese videojuego que tanto te gusta, ¿sí? Y el chamaco ama los videojuegos, entonces pues ya la hicimos, ¿no? Entonces el niño quiere obtener ese reforzador positivo, que es ese videojuego, y dice, pues le echo pilas a las matemáticas y al español y saca buenas calificaciones. El reforzamiento negativo no es un estímulo aversivo, ese es el castigo, ¿sí? El reforzamiento negativo, véanlo como las matemáticas. Positivo te suma, negativo te quita. Entonces, por ejemplo, un reforzamiento negativo sería, por ejemplo, es como de, tengo a Luis, Pablo y Pedro, ¿no? Y resulta que Luis necesita mejorar sus notas. Ajá. Pedro es un niño que le puede ayudar a Luis a mejorar sus notas porque es un niño tranquilo, calmado, inteligente, responsable. Pero ahí se me olvidó el otro nombre. Luis, ¿quién? Pablo, Pedro, vamos a poner. Pablo y Luis. Hugo, Como los de las caricaturas, ¿ah? Los del tío MacPato. Hugo, Paco y Luis. Hugo, Paco y Luis. Entonces, por ejemplo, Hugo, Paco y Luis. Hugo necesita subir sus calificaciones. Luis es bueno, es responsable, pero Paco es un niño problemático, ¿sí?
Paco es un niño que dices, hijo, mano. O sea, empiezan a hacer tarea y el niño lo que hace es que empieza a distraerlos, a picarles las costillas, a hablar de otros temas que no tienen que ver con la tarea y se trae sus juguetes y me los empieza a distraer. Entonces, Hugo y Luis no pueden ponerse a hacer lo que se supone que tendrían que hacer, que es estudiar, porque Paco está pues ahí haciendo un alboroto. Entonces, un reforzamiento negativo sería quitar a Paco de ahí. ¿Sí me explico? Ajá. Yo quito a Paco de ahí. Paco me está generando un estímulo que no hace que mis otros dos niños estudien y se pongan a hacer la tarea. Reforzamiento negativo es quitar algo que está impidiendo que se dé la conducta que yo quiero. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, simplemente quitamos a un niño de la ecuación, de la jugada, y de repente vemos que sí se ponen a estudiar, que sí terminan la tarea, que sí está aprendiendo Hugo, ¿sí? Que Luis sí le está enseñando, ¿sí? Estoy quitando un factor que está, digámoslo, complicando que se dé la conducta que yo necesito que se dé. Y el castigo, ese sí, es un estímulo aversivo, ¿sí? Entonces el estímulo aversivo sería, a ver, me sacaste 6, pues ¿qué crees? ¿Sí? No vas a ir al cumpleaños de tu amiga y te voy a quitar la consola de videojuegos toda la semana, ¿sí? Ajá. Sí, digamos, la consola de videojuegos no está haciendo nada, ¿sí? Digamos, en tiempo presente para afectar la conducta, pero sí es algo que le pesa al niño, ¿sí? O bueno, darle unos guamazos, que no se debería de hacer, pero, ¿sí? Darle su chanclazo es un estímulo aversivo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de nosotros no fuimos educados con ese último, tipo de reforzamiento, ¿no? La jabonada en el pelo, así con de las greñas, ¿no? El chanclazo, el fajazo, ¿sí? Y entre muchos otros castigos que los papás eran bien imaginativos en aquellos entonces, ¿sí? Entonces, eso es un castigo, es un estímulo aversivo que hace que la conducta se extinga. Vamos a suponer, si yo estaba de que me subía y me subía a la cama de mis papás con zapatos, por ejemplo, ¿no? Y que ya me habían dicho una vez, ya me habían dicho dos veces y lo seguía haciendo, pues hasta que a lo mejor no me dieron mis fajazos, pues ahí sí ya dejé de subirme a la cama de mis papás con zapatos, ¿sí? No es el mejor método, por supuesto que no, pero sí es un tipo de reforzamiento que da resultado, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, ya entendiendo esos tres, durante 1940 dice, Skinner estudió los efectos de diferentes programas de refuerzo. Este hombre sí fue de, a ver, yo quiero poner en práctica esto que estoy enseñando, ¿sí? Lo quiero primero hacer en experimentos con animales, ¿sí? Y después hacerlo con personas que estén dispuestas a llevar a cabo estos experimentos, ¿sí? Entonces puso los programas de reforzamiento, los puso en práctica. Mm. Lo que les decía que en el 48 publica su novela Walden 2, que es una novela de ciencia ficción. Suena muy interesante, no la he leído, pero leyendo la reseña está padre, es algo muy futurista, ¿no? Ok, entonces, a partir de Skinner se crea el análisis funcional de la conducta, que de hecho en ay, se me fue el nombre, el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra ahí por donde están la Minerva, ¿sí? Existen dos doctorados o dos maestrías. Uno es en análisis de la conducta con enfoque en neurociencias y el otro es análisis de la conducta, perdón, no. Ciencias del comportamiento con enfoque en neurociencias y ciencias del comportamiento con enfoque análisis de la conducta. Esos son los términos. Y ahí, en el CEIC, Centro de Estudios del Comportamiento, se enseña análisis funcional de la conducta. O sea, hay un doctorado de esto aquí en Guadalajara. Y es de los mejores a nivel nacional. Bueno, entonces el análisis funcional de la conducta aplicado es la aplicación de los principios del aprendizaje conductual. O sea, no es otra cosa que es poner en práctica los principios del aprendizaje conductual para modificar una o varias conductas. Eso es el análisis funcional de la conducta.
se basa en las ideas de Skinner y se concentra en el uso de principios y reforzamientos para poner la conducta bajo el control de los estímulos. ¿Sí? Solo quiero que me entiendan algo. Muchas veces se piensa que el conductismo, los psicólogos de repente tienen un poco satanizado al conductismo, los psicólogos que son de corrientes psicoanalíticas, de corrientes humanistas, de corrientes de terapia familiar sistémica, de repente tienen muy satanizado el conductismo como de, ay no, es una cosa muy fría. No, como no le interesan los procesos mentales de la persona, solamente se enfoca en la conducta y lo único que quiere ver son cambios en la conducta. Y suelen pensar que los conductistas son muy crueles. Ajá. Sin embargo, solo quiero decirles que bien aplicado el conductismo es la cosa que más resultados del mundo mundial da. Le dicen al conductismo la mamá de los cambios, ¿sí? Porque en otras terapias puedes estar hablando del mismo problema años y años y llorándole a tu terapeuta, sí, quejándote del problema, pero hasta que no le aplicas técnicas conductuales, ¿sí? Empiezas a ver cambios tangibles, ¿sale? Obviamente no es todo lo que hay y no es todo lo que debe de haber en una terapia, tiene que haber más cosas, ¿sí? Pero las técnicas conductuales, o sea, sépanlo, generan cambios, sí o sí, ¿vale? Cambios objetivables, cambios medibles, cambios reales, ¿vale? Muy bien. Aquí, por ejemplo, está una tablita que es nada más para mostrar cómo es que se pueden medir esos cambios de al principio estar presentando cierto tipo de conductas y después conductas un poquito más, ¿cómo decirlo? Controladas. Vamos a suponer en esta imagen donde está mi cursor, aquí tenemos esta línea que es la línea de base de nuestro paciente a lo mejor. Y aquí vemos que, por ejemplo, este es nuestro paciente con el ejercicio, su relación que tiene con la actividad física. Vean nada más cómo está en la línea. Vean. Aquí de plano en menos, casi -5, ¿no? O sea, súper bajito. Acá de repente como que tuvo un aire para hacer ejercicio y luego volvió a bajar. Luego aquí un piquito como de se puso las pilas unos días y luego volvió a bajar. O sea, súper inconstante el ejercicio. Ajá. Después de la aplicación de un feedback, o sea, o de un refuerzo, de varios reforzadores en este paciente, vean cómo está la conducta. ¿Sí? O sea, simplemente ya subió del nivel de base muchísimo y ya no bajó demasiado. Sí, todavía hay fluctuaciones, pero las fluctuaciones no son tan marcadas y no están tan por debajo de lo que deberían de estar. ¿Sí me explico? Esto es una tabla de cómo se ve la conducta una vez que se aplican estrategias conductuales. Ujú. Maestro, ¿Sí? ¿para qué tipo de trastornos servían esas técnicas? Para prácticamente todos. O sea, nomás para que vean. Normalmente lo que hace, por ejemplo, el tipo de psicoterapia que más evidencia científica tiene hasta el día de hoy es la psicoterapia cognitivo-conductual. Ajá. Es decir, que no solamente son intervenciones conductuales, o sea, la parte conductual sí es definitivamente muy importante, sí, o sea, es la mitad de la terapia, cognitivo-conductual. Y la otra mitad de las intervenciones son intervenciones cognitivas, ¿sí? Que tienen que ver con modificación del pensamiento y modificación de creencias. Ajá. Y las técnicas conductuales son técnicas, les voy a poner un ejemplo. Está lo que se llama activación conductual. La activación conductual es una técnica, o sea, para empezar es un tipo de psicoterapia, pero puede formar parte de la terapia cognitivo-conductual, en donde nos dedicamos a generar en el paciente una sensación de logro. Ejemplo en los pacientes deprimidos. Los pacientes deprimidos, por estar deprimidos, no se levantan mucho de su cama, pierden un montón de actividades que tienen que hacer en su día a día, por ejemplo. Y una de las cosas que hace la activación conductual es, necesito que tú hagas esa actividad aunque no tengas ganas, ¿sí? No te voy a decir que hagas la misma cantidad de actividades que hacías cuando estabas sin depresión. Vamos a dejarte una o dos, ¿sale? Pero esas dos necesito que las hagas, aunque te cueste levantarte, aunque sea que la hagas un ratito, ¿sí? Sobre la marcha irás teniendo una sensación de logro conforme las vayas realizando, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo. Un paciente deprimido eh, se levanta así como muy de mala gana para ir a pasear al perro, ¿sí? 10 minutos ahí al camellón que está enfrente de su casa. Conforme pasan los días y se va levantando y se va levantando y se va levantando, después empieza a generar una sensación de activación, ¿sí? De es hora de ir a pasear a mi perro y sobre todo que genera esta sensación de a lo mejor no he hecho gran cosa en mi día, pero ya hice una cosa. ¿Sí me explico? Ya cumplí con algo, ya puedo tachar de mi lista algo y eso genera una sensación de sentirse productivo, de sentir que se está logrando algo, que estamos llegando a algo, ¿sí? Y es una técnica conductual, ¿sí? El reforzador, ¿qué es? La sensación de sentirse productivo, ¿sí? Eso es lo que el paciente quiere y por eso lo hace más y más y más, porque mientras más productivo se siente, más aumenta la conducta deseable, ¿vale? La terapia que más funciona para, por ejemplo, para las pacientes y los pacientes con trastorno límite de personalidad, que ustedes saben que son un bronconón esos pacientes, no son fáciles de llevar, son pacientes muy complejos, pacientes que tienden a ser como que suelen cansar mucho al terapeuta o al psiquiatra, ¿sí? Y pues a trabajo social también, ni se diga. Entonces, la técnica que más evidencia está mostrando, más que la terapia cognitivo-conductual, se llama terapia dialéctico-conductual. Esa terapia está basada en el conductismo radical. Nada más para que se den cuenta. Nada más para que se den cuenta. Basada en conductismo radical. Conductismo skinneriano radical, ¿no? Entonces, ahí tienen. ¿Da resultados? Sí. ¿Se dejan de intentar quitar la vida? Sí. Ajá. Sí, sí da resultado. ¿Es bien cara? Sí. Porque implica, ocupas un montón de cosas. Pero sí es algo como que da resultados. Ok. Vamos a seguir. Definición del análisis funcional de Skinner. Pues bueno, rápidamente se los leo. Las variables externas de las que la conducta es una función. Fíjense nomás lo que dice, ¿eh? Las variables externas, es decir, los estímulos de los que la conducta es una función, o sea, es decir, la conducta va a ir en función de los estímulos, ¿sí? O sea, la conducta la rigen los reforzadores, ¿sí? Los estímulos, ajá. Entonces, la conducta siempre va a modificarse en función del tipo de estímulos que estemos experimentando. Brindan lo que podríamos llamar análisis funcional de la conducta. Nos encargamos de predecir, ¿qué es lo que hace el análisis funcional de la conducta? Se encarga de predecir y controlar el comportamiento del individuo. Repito, predecir y controlar el comportamiento del individuo. La ciencia no es otra cosa que conocimiento que nos ayuda a predecir y controlar determinada situación o variable, ¿sí? O sea, ¿por qué la medicina es como de, ok, la medicina nos dice, subir de peso y comer mal te va a generar diabetes. Hay que hacer ejercicio, hay que comer de esta cierta forma. ¿Qué te está ayudando a hacer? A predecir, a prevenir y a controlar el desarrollo de una enfermedad, ¿sí? Que no, pues que ya tengo diabetes. Ah, pues tómate tal medicamento. El medicamento te va a ayudar a bajar tus niveles de azúcar en la sangre, ¿sí? ¿Qué nos está ayudando el medicamento? A controlar, ¿sí? Y a predecir la respuesta de la glucosa de ese paciente. Eso es la ciencia. Es algo muy científico. Después dice, y en esta variable dependiente, el efecto del que buscamos la causa. Digo, sin meterme demasiado en rollos, en investigación científica se le denomina, hay dos tipos de variables, variable dependiente, variable independiente. Variable independiente es aquella que no está bajo nuestro control, ¿sí me explico? Y la variable dependiente es la que sí está está supeditada, les explico. Variable independiente es lo que comí. Variable independiente es lo que comí. Variable dependiente es mi azúcar en mi sangre. ¿Sí? Repito. Variable independiente
es lo que yo comí y eso va a afectar mi azúcar. Por lo tanto, la variable que se ve afectada se llama variable dependiente, porque depende de esta primera. ¿Me doy a entender? Lo mismo, comí un montón de sal, se me subió la presión. Variable independiente, el consumo de sal. Variable dependiente, la presión arterial aumentada. ¿Vale? Uh-huh. En el ejemplo de Hugo, Paco y Luis, variable independiente, ¿qué sería? La actitud de Paco. La actitud de Paco. Y la variable dependiente. Las malas calificaciones o la falta de realización de tareas, por ejemplo. Por parte de Hugo. Ajá. De Hugo. Hugo por lo que hace Paco. Así es. Hugo es el dependiente porque le está afectando la conducta de Paco. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la que sigue. A ver. Muy bien. Atributos y características del análisis funcional de la conducta. Atributos. Es objetivo, es funcional, ¿sí? Le interesa mucho saber qué es lo que realmente está pasando y para qué nos va a servir hacer tal o cual intervención. Está basado en el desempeño, es decir, yo quiero cambiar una conducta para mejorar el desempeño de tal o cual persona, ¿sí? Por ejemplo, es que no puedo bajar de peso. Ok, va. Pues es que necesitas hacer más ejercicio. Entonces, aumenta el desempeño para poder generar la consecución de tal meta, ¿no? Es analítico, es decir, que analiza los factores, es contextual, toma en cuenta el contexto del individuo para poder hacer su análisis. Es medible, es tecnológico y es socialmente importante. Y características, la medición es directa, o sea, podemos verlo así como cuando le decimos al paciente, a ver, necesito que me marques en esta tablita cada vez que te levantas a hacer ejercicio. ¿Sí? Eso lo hacen mucho los nutriólogos, ¿no? Les dan como de que un diario vivo así, diario, querido diario vivo, y les ponen una tablita, es como de lunes. Pones palomita, pones una estrellita, eso se llama economía de fichas. Cada vez que sí hiciste ejercicio, ¿no? Y cuando regresan a ver al nutriólogo nuevamente dicen, ah, hiciste ejercicio tantas veces al mes. Es medible, ¿sí? La medición es continua, los procedimientos son posibles de repetir, es decir, los experimentos se pueden repetir cuantas veces sean necesarios y en teoría tienen que darte el mismo resultado. El análisis es individual, perdón, y tiene control experimental. Muy bien. Ahora, me gustaría ahorita hacer como una pequeña pausa y hablar de las dudas que ustedes tengan, que les generó toda esta, porque digo, faltan todavía más diapos. Igual no sé, a lo mejor no lo terminamos el tema el día de hoy, pero sí me gustaría escuchar las dudas, no sé, comentarios que tengan, adelante. Bueno, a mí me parece una técnica, una teoría como muy interesante. Yo creo que es como de las más básicas y me parece también como muy lógica al mismo tiempo, pues como que es la que tiene más sentido a veces, quizá por su misma lógica que maneja, ¿no? Entonces, sí, bebé. Entonces, por eso es la que más me hace sentido de que puede obtener mejores resultados que cualquier otra terapia, pues, que hay. Así es, muchas gracias, Caro. Sí, en efecto, da resultados. Aquí se ven resultados. Es muy lógica, es cuadradita, pero eficaz, ¿no? ¿Alguien más? Sí, bueno, a mí también me parece muy interesante, sobre todo porque el paciente va observando, se va dando cuenta de los resultados. Yo vi esta terapia en un proceso de un paciente con
que le estuvieron manejando estas actividades técnicas para desarrollar las habilidades sociales. Y eso me gustó mucho porque primero era, a ver, vas a presentarte a una fiesta, nada más, no vas a hacer nada. A ver cuánto tiempo duras o puedes permanecer en relación ahí en convivencia con otras personas. Y así poco a poco le fueron dando como más actividades y también ahí se utilizó mucho el modelamiento. O sea, el modelamiento es como le decía la terapeuta, mira, vamos a practicar cómo puedes acercarte y saludar a una persona. Y le modelaba la conducta. Entonces, él, a través de ese modelaje, él podía aprender de ahora voy a la fiesta y ahora saludo a una persona. O sea, y el paciente va teniendo este reforzamiento, porque positivo, digo yo, de ver que sí hay resultados y cómo va avanzando. O sea, es muy tangible, es muy claro, muy evidente el resultado, pues, para el paciente. Esto lo motiva mucho. Y también lo he visto en las fobias, porque también van haciendo como el proceso de acercamiento con la fobia. Si, por ejemplo, le tienes miedo a las ratas, primero le enseñan una foto. A ver, nada más ve la foto, a ver cuánto tiempo puedes permanecer viéndola, ¿no? Y así sucesivamente le van poniendo como más actividades, más acercamiento hacia la fobia, pues, hasta que pueda lograr ver una rata en vivo, ¿no? Algo así, pero me gusta mucho porque son actividades que son sencillas, que no son tan complejas, que no llevan al paciente a hacer una introspección que a veces las otras teorías sí lo hacen, los llevan a que haya una reflexión personal, un análisis, ¿sabe qué tanto? Y esta no, esta es más práctica, así la veo yo. Me gusta. Me encantó tu ejemplo. Esa es una de las técnicas que se utiliza, de hecho, en la terapia cognitivo-conductual, el modelamiento, ¿no? Eso que hiciste de la fiesta, por ejemplo, en un paciente con fobia social, ¿no? Que dice, ah, es que yo no sé, me ponen enfrente de gente y empiezo así a sudar y casi casi a temblar y me quiero salir corriendo de ahí porque me siento que todo el mundo va a decir, ay, ¿qué le pasa? Y me van a juzgar y qué van a pensar de mí. Es como de, a ver, vámonos. Un amigo mío que es terapeuta hizo algo así de, primero vamos a salir a la calle, tú y yo, ¿no? Y ahí se dieron una vuelta por la manzana. No vas a hablar con nadie, solo quiero que te expongas, es una exposición, se llama, al estímulo que te resulta aversivo, para que te des cuenta que puedes lidiar con las emociones displacenteras. Ya después fue como de, muy bien, ahora vamos a preguntarle a alguien qué horas son. Algo rápido y sencillo, no una conversación, no nada, ¿no? Y así poco a poco, justamente eso es la exposición con prevención de respuesta, se llama eso, ajá. Y lo que pasaba con lo de la rata se llama desensibilización sistemática, ¿no? Que es primero una foto, luego ya traigo una ratita real, pero en una cajita, allá de lejos, y luego ya después acerco la cajita, y luego ya después la saco de la cajita y yo la traigo en mi mano, no se la dejo al paciente a tocar, y ya después se la acerco al paciente, y así, ¿no? Y después está el modelamiento, que es como, escucha bien como lo que yo voy a decirle a ella, ¿sí? Yo voy a decir, hola señorita, muy buenos días. Disculpe, ¿me podría decir qué hora es? ¿Sí? Ahora hazlo tú, usa mis palabras, ¿sí? Eso es modelamiento. Cópiame, ¿sí? Cópiame lo que yo voy a hacer. Y básicamente estoy entrenando socialmente a mi paciente. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Excelente ejemplo. Vamos a pasar a desarrollo de técnicas. Aquí vemos algunas. Dice, el análisis funcional de la conducta se desarrolla a partir de la observación de 3 cambios fundamentales. El estímulo, la respuesta o conducta y la consecuencia. El estímulo es un cambio en el medio. El ruido fuerte, el darle de comer, por ejemplo, ¿no? El cambio en el organismo es la conducta. Si escucha el ruido fuerte, el perro se sobresalta, ¿no? Esa sería la conducta. Ajá. Y un nuevo cambio en el medio, la consecuencia. A lo mejor el perro lo que hace es que se pone a ladrar. Ajá. ¿Sí? O empieza a escarbar o a hacer como movimientos raros. ¿Sí?
Eso sería. A eso se le conoce como triple relación de contingencia. Las técnicas más utilizadas en el análisis funcional de la conducta son las siguientes: el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo, el castigo, la extinción, la saciedad, las aproximaciones sucesivas o la exposición con prevención, la desensibilización sistemática, el encadenamiento, el tiempo fuera, la economía de fichas, el modelamiento, el moldeamiento. Todas esas son técnicas conductuales. ¿Sí? Todas esas son. Por ejemplo, la extinción. Cuando yo quiero extinguir una conducta es, imagínense que, ya sé, yo me levanto y quiero abrir la puerta, ¿sí? Pero la puerta está cerrada, trancada, está durísima, está gruesísima la puerta, no puedo ni siquiera, es una puerta que no se puede mover, así le hagas lo que le hagas, ¿no? Entonces, al principio lo que voy a tender a hacer es empujar, aventarle cosas, querer abrirla, querer romperla, ¿sí? Ahora sí como que darle de golpes, agarrar velocidad y pum, empujarla, pero resulta que la puerta no se mueve ni un milímetro. ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Mi conducta se va a extinguir, ¿sí? Es decir, voy a dejarlo de ¿qué? De intentar, porque estoy viendo que no hay ¿qué? Ningún tipo de resultado. Ajá. Digo, esto es un ejemplo como a lo mejor que dices, bueno, ni modo que dejes encerrado a alguien. No, no, no. Pero hay maneras de extinguir ciertas conductas, ¿sí? Quitando un reforzador, ¿sí? O no generando determinadas respuestas ante los estímulos que genera el paciente. El paciente va a tender a extinguir determinadas conductas si ve que no está dando resultado su conducta. ¿Me explico? Ajá. Es como el ejemplo del elefante que, que lo atan a una, ¿cómo se llama? A la que lo tienen amarrado, pues, y que Ajá. lo atan en el piso y que él jalaba y jalaba y jalaba y nunca se podía soltar hasta que deja de intentarlo y luego ya le quitan el amarre que tenía ahí, él de todas maneras ya no se movía, ya no se hacía pues por salir de ahí del lugar donde lo tenían, ¿no? Excelente ejemplo. Ese es un ejemplo de extinción, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elefante ya ni siquiera lo va a intentar, ¿no? Extinguió la conducta de esforzarse por huir. Ujú. Muy bien. Pasamos a la que sigue. Ok, leyes del efecto. Estas son algunas de las leyes que rigen la conducta desde el punto de vista conductual. Primera ley. Las respuestas a un estímulo que son seguidas por una sensación de satisfacción se fortalecen y se mantienen en el repertorio conductual del individuo. Repito, las respuestas a un determinado estímulo que generan una sensación de satisfacción se van a fortalecer y se van a mantener, ¿sí? En el tiempo. El sujeto las va a seguir manteniendo como en su repertorio conductual, ¿sí? Ajá. Las va a seguir usando, como quien dice. ¿Por qué? Porque generan una sensación satisfactoria. Ley número 2. Las respuestas que son seguidas por un estímulo, por una sensación displacentera, ajá, se debilitan y se inhiben en el repertorio conductual del individuo. Si algo me genera displacer, voy a tender a ir inhibiendo esa conducta hasta que se extingue. Uh-huh. Esto habla de los reforzadores, básicamente, ¿no? El primero es un reforzador positivo, ¿sí? Y el segundo es un castigo. Aunque el primero también puede ser un reforzador negativo. Les voy a explicar. Dice, las respuestas a un estímulo que son seguidas por satisfacción. ¿Qué pasa? Imagínense que yo tengo, un insecto debajo de la ropa que me está picando, 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 picando. Entonces es como de,
ay, yo lo que hago es como de, me intento rascar, pero el insecto me sigue picando, picando, picando. Si yo retiro al insecto, ¿sí me explico? Entonces ahí viene una sensación ah, de satisfacción, de placer, porque ya no me está picando, ¿sí? Eso también sería un reforzador negativo. Quito algo del entorno, pero le genera un placer. Ujú. Le genero como bienestar. Pasamos acá. Dice, el conductismo se preocupa por lo que pasa luego de emitida la conducta, que aumenta las probabilidades de que vuelva a repetirse refuerzo o las disminuye si en el caso de un castigo. Eso ya lo sabemos. Se refiere al comportamiento que la persona realiza porque ha aprendido que al hacerlo, ¿sí? Obtendrá una respuesta, una recompensa o evitará un castigo, ¿no? El reforzamiento positivo. Este tipo de condicionamiento sostiene, por lo tanto, que la persona aprende aquellas conductas que le producen satisfacción y por las cuales obtiene un refuerzo. Bueno, esto ya lo habíamos platicado. Un repaso. Esta es la cajita de Skinner. Skinner aquí puso, dejen ver si en la siguiente imagen, aquí está. Esta de abajo es una parrilla que genera estímulos eléctricos aversivos. Ajá. O sea, le daba toquecitos a las ratas. Sí, ya sé. No suena muy chido para la pobre rata, pero pues básicamente él necesitaba evidenciar que la conducta se modificaba según había reforzadores positivos y reforzadores negativos y castigos. Aquí tenemos que este es el dispensador de comida. Le estaba dando comida a la ratita, ¿no? Y, por ejemplo, aquí había una cosa así como para escuchar los ruidos que hacía la ratita. Y aquí había unos foquitos que eran para como generar como ciertos estímulos visuales en la rata, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacía al principio es que daba comida y la ratita iba y comía. Daba comida y la ratita iba y comía, perdón. Y luego después empezó a darle, o sea, sonaba, había un ruidito y se prendían los foquitos cada vez que iba a bajar la comida. Entonces la ratita ya sabía que iba a haber comida y se le pegaba aquí, ¿sí? Y había un ruidito y se prendían los foquitos y la ratita iba y se pegaba ahí al dispensador de comida y decía, ya me va a tocar mi comida. Pero después empezó a hacer algo que era, se oía el ruidito, se prendían los foquitos, pero también al mismo tiempo le daba descargas eléctricas, ¿sí? Ajá. Entonces la ratita dejó de ir por comida, ¿sí? Porque asoció el estímulo del ruidito y de la comida con las descargas eléctricas, ¿sí? Con un estímulo aversivo. Y es así como él pudo, de alguna manera, demostrar con una, con dos, con tres, con cuatro ratitas, que siempre sucedía lo mismo después de cierta cantidad de estímulos aversivos, ¿no? Y aquí pone al ser humano en otra cajita que dice, respuesta, apretar el botón de la máquina expendedora. Consecuencia, recibir una barrita dulce. Conducta reforzada, ¿sí? O sea, yo voy, le pico, ¡pah! Baja la barrita, me la como, sabe bien rica y digo, esto lo voy a volver a hacer porque fue algo bueno, algo rico. Me generó una sensación placentera. Entonces, a lo mejor diario o casi diario voy y me compro una barrita a la máquina expendedora, ¿sí? Un reforzamiento. Muy bien. Yo creo que igual le podemos dejar aquí. Aquí, bueno, básicamente nada más voy a explicar esta tablita ya como final. Tenemos estos tres cuadritos. El primero dice proceso, el segundo dice consecuencia y el tercero dice efecto de la conducta, ¿no? Entonces vamos a dar un reforzador, que este reforzador puede ser un reforzador positivo, un reforzador negativo o un castigo. Esto va a hacer que haya aparición de una conducta, desaparición de una conducta, aparición o desaparición pues de algún hecho en específico. Y el tercero puede ser un incremento o disminución de determinadas conductas del individuo o del animal. ¿Vale? Muy bien. Listo.
Pues vamos a dejarle aquí. ¿Cuántas diapos nos faltan? Dejen ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la ratita. Listo. Entonces, la siguiente clase concluimos con el conductismo, ¿sí? Ya nos quedan poquitas diapositivas y les voy a dejar por ahí una tarea que tenga que ver con eso, ¿vale? Algo sencillo, pero que me pongan ejemplos de reforzadores positivos, reforzadores negativos, ¿sí? Primero hay que leer el tema en el, en el libro que les puse, hay que leerlo y ya después se empiezan a redactar sus ejemplos, ¿vale? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios finales? No, parece que está claro.